Como se dieron cuenta en los videos, en el video que subí, la, la materia, tanto de filosofía como de, perdón, tanto de pedagogía como de etimologías están bastante light, ligeras. Por favor, traten de hacerlo a tiempo para que no se queden sin la calificación. La semana que entra voy a subir el cuestionario para los que están en documento PDF y lo puedan contestar mediante WhatsApp. Y sea muy sencillo, es un cuestionario de Google y ustedes lo van a hacer, tienen información. Perdón, tienen la información, así que lo pueden resolver muy rápido. Faltaría una actividad más que la voy a subir la semana que entra. Es una actividad sencilla, prácticamente revisar información y hacer algo muy pequeño. Así que estén al pendiente, si en realidad serían 3 entregas y por ser pocas, cada una vale 30, tienen 10 puntos de regalo, todas y todos, así que calculen que quieren obtener de calificación. Aquí escribió Luisa Verónica que tiene sueño, yo también tengo mucho sueño, de hecho les confieso que me acabo de despertar hace 10 minutos. Me quedé trabajando esta noche, bueno, de madrugada, muy de madrugada. Entonces, si me ven con la lagaña, es porque tengo poco, estoy despierto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la materia de etimologías o de pedagogía sobre lo que apareció en la plataforma o en el documento PDF? Es el momento en el que ustedes me dicen si tienen alguna duda. Adelante. Si no tienen, pues no digan nada. Todo normal, tranquilo. Bueno, es que ustedes ya tienen como experiencia en esto. ¿Dudas, pues? No. ¿Sobre alguna? Espérame. Aún no hay fecha concreta de entrega. Todos los trabajos tienen fecha, Jacqueline, todos. Si te fijas. En el PDF, esa es la fecha de entrega. Exactamente. Saben que se pueden entregar después. Faltaría un nuevo trabajo, pero pues esa es la fecha de entrega. También vienen en la plataforma, los que vienen en la plataforma, los que están en plataforma, ahí viene la fecha de entrega. ¿Sí? De todas formas, si pueden entregarlos después, no pasa nada. No soy ojete. Bueno, ¿hay alguna otra duda? De nada, Jacqueline. De nada. No. Ok, miren, primero vamos a hablar acerca de pedagogía y del curso que se está tomando para entender de qué se trata. Déjenme abrir pedagogía porque tenía abierto etimología de grecolatinas. Vamos a empezar por pedagogía. Les dije que en esta ocasión la materia, solo por este bloque, se relacionaba con filosofía. Y de una vez hablo de las características de este nuevo semestre con pedagogía. Bueno, vamos a comenzar. Espero que estén viendo la pantalla. Déjenme hacer esta miniatura. Segundo semestre, bloque 1, lección 1 y lección 2. Lo más característico de este bachillerato, de este curso, aquí lo voy a poner, es su flexibilidad, ¿sí? Ya si se toman por un documento PDF Moodle, las entregas o trabajos se podrán hacer conforme a sus posibilidades, conocimientos o habilidades digitales que tengan. En otras palabras, las entregas o trabajos podrán ser de la siguiente manera. Se puede entregar texto, mapa conceptual, cuadro sinóptico, videos, audio, grabaciones, con su opinión, etc. Los requisitos son los siguientes para cada cosa. Ojo, será un tipo de entrega, es decir,
Por trabajo no harás todos los tipos de entrega que se proponen. Entonces, esta parte sí quiero que quede muy clara. Conforme sus posibilidades, ustedes deben de pensar qué les gustaría entregar. Si es un texto, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, e incluso se pueden juntar en grupo de 2. Les recomiendo que sean 2 porque si no van a hacer una tontería. ¿Para qué? Para poder resolver lo que quieran entregar. ¿Por qué hago esto de esta manera? Bueno, una de las ideas es que me adapte a sus posibilidades y también estoy pensando que cada uno tiene habilidades y no estamos en la escuela, así que las puede aprovechar desde su casa. Pregunta, ¿les gusta esta manera de trabajo o lo cambiamos? No, está bien. ¿Sí? Así me parece bien, profe. Más interesante, ¿no? Así cada quien hace las porquerías según a su gusto, digo, porque yo también hago trabajos más o menos así, las hago muy mal o muy bien, depende. Bueno, espero que les guste esto. Importante, tienen que cualquier duda buscarme para responderles. Por ejemplo, hace unos días me preguntaba una de sus compañeras si podía trabajar con alguien más. Le dije que sí, sin ningún problema. Cuando lo hagan esto en grupo, obviamente, no quiero decir la calidad, sino la idea tiene que ser más elaborada. No es nada más presentar información. Son 2 cabezas, son 2 personas, así que eso tiene que ser más elaborado. Tampoco quiero decir original, porque todo es original, es de ustedes, pero si son 2 personas, 3, piensan más. Tienen más ideas, mejor dicho. No digo que piensen más, tienen más ideas. Bueno, vamos a comenzar entonces por, ya les dije, la parte de pedagogía. Este semestre vamos a ver un tema bastante interesante, que es filosofía de la educación. Pero para poder entender qué es la filosofía de la educación, tenemos que saber qué es filosofía. Primero voy a compartir acá para que me vean. ¿Qué es filosofía? ¿Ustedes están llevando la materia? No, ¿verdad? Este bachillerato no la lleva. Sí, sí la lleva. Ah, ok, excelente. Bueno, Apenas en este parcial. va a parecer que es un repaso con lo que van a ver, pero no, porque nosotros nos vamos a enfocar en la dirección sobre la educación y a partir de cómo hay toda una idea que se trabaja con los griegos. Primero, lo más importante. Antes de hablar del origen de la filosofía, hay que entender el contexto en el que se presentan las cosas para que de repente unos monos con barba, con togas y que no usaban ropa interior y además muy misóginos, como los griegos, pero son importantes independientemente de eso, se les ocurriera esta idea de la filosofía, que no es más que la separación de lo natural y de lo no natural. Es tan sencillo como pensar lo siguiente. Cuando uno tiene supersticiones, cuando uno piensa, por ejemplo, que pasar por debajo de una escalera es malo, tiene una explicación lógica y sencilla. Si uno pasa por debajo de una escalera, ¿qué le puede suceder? A nivel... ¿Mande? ¿Se le puede caer la escalera? Se te puede caer la escalera, se te puede caer lo que estén subiendo y te mueres. O te pasa algo. Es una explicación muy tonta, pero la propia superstición tiene una explicación natural. Entonces, estas ideas que de repente nosotros tenemos acerca del mundo, que parecen supersticiones, algo sobrenatural, tienen una conexión con lo natural o una explicación lógica. No es por ejemplo, el mito de, bueno, antes de hablar de mito, ahorita me meto a mito, perdón. Entonces, es en esa idea en la que nosotros tenemos que empezar a pensar. Los griegos, ¿qué hicieron? Porque fueron los primeros. Separaron lo natural de lo no natural. Y la gran pregunta era, bueno, si paso por debajo de la escalera, ¿qué me va a pasar? ¿A alguien le ha sucedido algo? No, pues igual a mí no. Yo he sido muy afortunado, dijo, y paso por debajo de una escalera y no sucede nada. O el karma, ¿no? Oye, esta persona es mala, muy mala. ¿Le ha pasado algo? No, le va súper bien. Es más, es contenta siendo mala o siendo malo. Eso
es la gran separación que hicieron ellos, la que nosotros todavía tenemos. ¿Por qué? Porque está en la cabeza de nosotros. Por ejemplo, al ser los primeros, la gran pregunta que comenzó a circular fue el origen. Si ellos pensaban como sociedad, más o menos para el siglo IV antes de nuestra era, que Zeus y los dioses los formaron, y la idea de la Ilíada y la Odisea y toda la mitología era parte fundamental de su concepción del mundo, de repente empezaron a preguntarse, ¿quién vio a Zeus? No, pues yo no lo he visto. ¿Neta existirá? Pues a lo mejor no. Entonces, estas dudas comenzaron a ser respondidas de otra manera. Lo natural se responde por medio de lo natural. Y al hablar del origen no vamos a hablar de Zeus, vamos a hablar de que tal vez hay otra cosa que formó el mundo, y comenzaron los mentados presocráticos, que no lo vamos a ver, pero los primeros que comenzaron a pensar así, y unos dijeron que fue el agua, el fuego, el apeiron, una mezcla así medio extraña que involucraba todas las cosas, una esfera diminuta, indestructible y que nadie la veía, el átomo. Comenzó la concepción sobre el atomismo desde los griegos. Entonces, esto era la gran diferencia. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de antes. De cómo piensa la banda. Hay una cosa que se llama mito, y lo voy a poner aquí. El mito, chavos, es la gran respuesta hacia las cosas del mundo. Fíjense, aquí dice... origen del mito, aproximación del mito, origen del mito, achis, tipos de mitos, ¿por qué? Aquí está, perdón. Va. Antes de que sea normal o sencillo para nosotros comenzar a pensar acerca de que es más lógico que yo vaya con un médico para que me cure una gripa en vez de que me ponga a rezar, aunque hay gente que cree que rezando le puede ayudar y se vale, existía o existe esta gran manera de entender el mundo, que es el pensamiento mítico, o es el pensamiento mágico, o lo que es lo mismo, un pensamiento casi científico. Fíjense, se llama mito o tipo de relato tradicional tenido por sagrado y de carácter simbólico. Cuenta generalmente acontecimientos extraordinarios y memorables que involucran a seres mágicos o sobrenaturales como dioses, demonios, monstruos, etc. Forma parte del imaginario. El imaginario es que toda la gente lo cree, de una mitología y cosmogonía, concepción del universo de una cultura determinada. Nosotros tenemos imaginario, mitología y cosmogonía. Ojo, no tiene nada que ver, o sea, no es que esté relacionado únicamente con dioses. La idea es que, por ejemplo, el consumismo es una de estas partes de nuestra cosmogonía. El estar compre. Bueno, es un ejemplo. Entonces, como relato tradicional, tenido por sagrado y de carácter simbólico, es una explicación. ¿Y es una explicación de qué? Dice, fíjese, a diferencia de otros relatos, los mitos no son testimonios históricos y por ende no son comprobables. Sin embargo, son considerados verdaderos o válidos, o al menos parcialmente dentro de la cultura que los relata. Sin embargo, rara vez funcionan fuera de sus respectivos sistemas religiosos de creencias, míticos, épicos, etc. Son tomados como verdaderos porque son explicaciones imaginarias para aquellas preguntas de una cultura que una cultura no puede responder. A ver, déjenme que me vean a mí. Entonces, este pensamiento mágico, mítico, religioso, lo único que hace es lo mismo que la ciencia: responder a preguntas sobre el origen del mundo, de las personas, de los fenómenos naturales, del universo. Entonces, las personas que tienen esta visión no están tan alejadas del científico que lo ven en el MIT, del científico o la científica que la ven investigando acerca del coronavirus. Hacen lo mismo, solo que desde polos opuestos. Es una explicación que para los dos es válida. A lo mejor una científica de biología molecular está convencida de que el mundo lo originó el Big Bang y que la división atómica y conjunción celular que se generó en el mundo por una particularidad única fue el origen de la vida. Pero tú le puedes preguntar, por ejemplo, a un
budista, un cristiano, ¿quién fue el origen de la vida? Pues Dios, ¿no? Y ambos tienen la razón y ambos tienen una visión del mundo y es válida. Ojo, parecería como extremo todo esto, pero no. Bueno, nada más vemos los tipos de mitos y luego me paso al fenómeno de educación en los griegos y acabamos esta explicación y me voy a etimología. Bueno, va. ¿Cómo se originó el mito? Vámonos a la clasificación de los mitos. Si se ponen aquí a ver, hay diferentes tipos de mitos. Cuando estamos hablando de mitos antiguos, aunque también existen todavía estos mitos y se generan nuevos mitos. Los mitos cosmogónicos, aquellos que relatan el origen del universo, del cosmos. Los mitos teogónicos, los que hablan del nacimiento de los dioses. Los antropogónicos, los que hablan del origen del mundo y de la humanidad. Los mitos morales, sobre el bien y el mal. Los etiológicos, los fundacionales y los escatológicos. Esto no está tan alejado de nuestra realidad. Nosotros tenemos ideas sobre mitos, ¿no? Aunque ya los consideramos como leyes científicas. Y hablan sobre el origen del mundo, sobre los dioses. Pues existe, por ejemplo, una ciencia que es la teología, que es una ciencia, que con rigor científico y métodos tratan de hablar de dioses y de religión. Los mitos antropogónicos, pues nosotros pensamos que venimos del mono. Los mitos morales, aquí hay muchos derivados. Por ejemplo, el feminismo, el machismo, son mitos morales. El patriarcado, son mitos morales, etiológicos. Bueno, ya, esto ya como que bla, bla, bla. Lo que quiero que les quede claro, alumnas y alumnos, es que esta visión del pensamiento mítico, mágico, religioso, todos la tienen como cultura y como individuo, ustedes, mujeres y hombres, pero la gran diferencia es que nosotros, a partir de la visión griega, logramos hacer esta división entre lo mágico y lo no mágico. Y el ejemplo tan claro es decir, voy con un médico o voy a rezar el rosario para curarme esta bola que tengo aquí en la cabeza. Tal vez las dos cosas, pero antes ibas a rezar y no te quedaba de otra más que tuvieras la suerte de que la bola no creciera y te cayeras del piso por tan pesado que estaba, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿Hay alguna duda desde ahorita? Si no, para seguirle. No, profe, ninguna. ¿No? ¿Se les hace interesante esto o aburridísimo? A mí me parece interesante. Sí, ¿verdad? A mí también, como que ya hace hambre también, eso sería muy interesante irnos a almorzar, pero no, tenemos que seguir. Ok, bueno, hay 3 mensajes nuevos, permítanme. Sí, está interesante, usted siga. De nada, Jackie, gracias. Espero que hayan tomado nota sobre todo esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la educación? Todos, absolutamente todas las civilizaciones tienen esta idea de educación. La idea de pensar que tú tienes que formarte y tú tienes que conocer el mundo desde mi perspectiva existe. Mayas, teotihuacanos, griegos, todo mundo la tiene. Pero, ¿qué pasa entonces con los griegos? Y otra vez insisto, los griegos. Los griegos tuvieron una visión muy particular del mundo. Esta cosa no. Bueno, una visión muy particular del mundo. A ver, estamos hablando de escuela, estamos hablando de educación. Los griegos se pusieron a reflexionar sobre esto, pero se pusieron a reflexionar, vamos a decirlo, desde el origen, o sea, preguntaron qué era la educación y además de qué era, cuáles son sus características. Y lo más interesante, hicieron textos. El origen, hicieron textos. El origen, a ver, déjenme compartir ya. El origen del libro o de los textos es un antes y un después en el pensamiento científico. A pesar de que muchos no tenían acceso a los libros o a las impresiones, y esto es la gran diferencia entre dejar todo de manera de memoria oral a memoria escrita,
es la gran diferencia es una de las explicaciones de la gran diferencia entre evolución de algunas civilizaciones. Por ejemplo, los egipcios utilizaban papel para transmitir conocimiento, pero los griegos tuvieron la característica de archivarlo y hacerlo público. Y ese acceso público es una de las características de la visión educativa griega. ¿Qué pasó entonces? Los griegos, estamos hablando que más o menos para el siglo I, siglo I antes de nuestra era, ya tenían la idea de que las personas se tenían que formar. Después fue evolucionando todo esto, pero había un pensamiento sólido de que, por ejemplo, las matemáticas, la filosofía, porque ya había filosofía, aunque no les han dicho qué es filosofía, pero ya había filosofía, las matemáticas, la esgrima, la equitación y la lucha eran eran parte fundamental de la formación de los hombres. Ojo, de los hombres. Las mujeres en la educación griega estaban desplazadas. De hecho, las mujeres ni siquiera eran ciudadanas para los griegos. Aunque hubo muchas mujeres que tuvieron una visión interesante. Yo no sé si les puse una película, si no las comparto en el grupo para que vean la película de Ágora, como una mujer, luego filósofa, matemática, logró determinar antes que muchas personas y muchos siglos antes que la Tierra no era el centro del universo. Y lo hizo con una demostración física, matemática y lógica. Sería interesante que la vieran la película, está muy emocionante. Terminó siendo lapidada y torturada porque los cristianos no creían en lo que estaba diciendo. Pero bueno, es otra cosa, esto es Alejandría. Entonces, esta idea de que se tenían que formar estaba presente con ellos. Por lo tanto, la idea de una escuela comienza, o de un espacio donde se tienen que formar las personas, comienza a circular. Ellos la llamaban gimnasios, lugares donde de manera pública hombres eran formados ¿en qué? En todas estas visiones, en todas estas ideas. A partir de aquí, chavos, nos damos un salto y acabamos con esto, la parte de pedagogía, hasta la Revolución Francesa. ¿Por qué no interesa antes? Pues antes la educación, aquí lo voy a poner, antes la educación era un privilegio. Y digo privilegio, no todos tenían acceso a ella. ¿Quiénes tenían acceso a ella? Pues los reyes. No digo que las reinas, pero también las reinas o la gente con recursos. O la iglesia. Es bien curioso cómo los primeros científicos de la Edad Media eran sacerdotes y la iglesia condenaba a la ciencia. Te podían excomulgar, te tachaban de hereje, te quemaban, te sacaban de la comunidad porque simplemente tú decías de que no, eso no lo inventó Dios, y tratabas de demostrarlo. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Vamos a dar todo este salto hacia la Revolución Francesa. ¿Por qué razón? Porque en la Revolución Francesa la idea de la educación se vuelve pública. Ya no es el privilegiado. Ahora todo mundo tiene acceso a ella. Y nada más me quedan 10 minutos. Y con eso voy a hablar de filosofía, de etimologías. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Voy a subir un video en la semana hablando de la Revolución Francesa, el acceso a los derechos públicos y cómo la educación es muy importante en esa visión. La idea de educación, para que nosotros de repente digamos, es que yo tengo derecho a ser educada o educado, viene desde ahí. Se vuelve público todo esto. La idea de que aparece el rol y de que yo puedo tener una participación en la sociedad, independientemente sea hombre o sea mujer, es una idea de la Revolución Francesa. Hay que agradecerle a los franceses y un poco antes a los alemanes, porque los alemanes inventaron el capitalismo.
de una manera muy curiosa. También vamos a hablar acerca de eso, de los protestantes, cómo las comunidades protestantes dieron origen al capitalismo y cómo ahorita nosotros nos educamos y somos capitalistas. Bueno, ok, vamos a hablar de etimologías. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿No? Dígame. No, profe. Ok, bueno. Ya saben la primera tarea que es, véanla, son sencillas, las de pedagogía, se acabó. Sobre etimologías, voy a compartir. Vamos acá. Ok, etimologías. Miren, la materia de etimologías, en este caso, la traté de hacer muy ligera, demasiado, para que sea sencilla, pero no por eso no significa que no tenga su complejidad. Ya saben lo que hay que hacer, leyeron las indicaciones, en este caso no hay flexibilidad en los tipos de entregas, son las que vienen aquí, pero sí me gustaría que nos demos cuenta de lo que vamos a ver durante todo el semestre, ojo, la primera tiene que ver con la identificación de elementos, aquí estoy, o lo que resulta lo mismo, los elementos de una oración. Sujeto, verbo, predicado. En esta ocasión nos interesa aquí todo menos el verbo. Y aquí viene lo interesante. Va a aparecer una clase de primaria, pero el tema tiene dos utilidades. Una, pasar la materia. Otra, como introducción a un bloque del examen Exani o el examen de acceso a la universidad pública. Por lo tanto, quieren matar dos pájaros de un tiro, háganle caso a esto y estudien una parte del examen Exani si van a presentar examen de ingreso a la universidad pública. ¿Cuál es una universidad pública? UGED, GUAC, incluso el Instituto 18 de Marzo, TEC Lerdo, TEC Laguna, todos ellos son con examen Exani. Todo el mundo lo presenta. Incluso el 18 de marzo, ojo, no piensen que no. Piensan que por ser de la 18 pasan automáticamente. NEL, tienen que estudiar. Ok, bueno, vamos a comenzar con lo primero. Quedan 6 minutos, con eso lo hacemos. Y vamos a hablar de sintaxis. Aquí dice, disciplina de la lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumple. Aquí vienen ideas, orden y función. Entonces vamos a comenzar. Lo más básico. Lo más básico. Ustedes tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Todo eso. Aquí nos interesa en este caso el verbo no tanto. Y todo lo demás. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, adjetivo, sustantivo y todo lo que viene dentro de sustantivo, adverbio, conjunción, preposición. Les recomiendo que apunten todo esto porque en cierta manera es lo que van a ver y se van a tener que no aprender, van a tener que saber cómo manejarlo e identificarlo. Hay pronombre. Todas estas partículas son las que vamos a ver durante todo este semestre. ¿Por qué razón? Porque estas partículas, objeto directo, indirecto, complemento circunstancial, adjetivo, sustantivo, adverbio, conjunción, preposición, se me fue el aire, y pronombre, son las que vamos a ver. Pero, y aquí viene lo interesante. Quité el compartir. Pero, todas estas se van a relacionar con algo. Con esto. Con el trabajo extra. Obviamente en este bloque es extra. Con el tema de las declinaciones en latín. No se puede entender la construcción de las lenguas romances sin el entendimiento de las declinaciones latinas o declinaciones griegas. En este caso tenemos que hablar del español para hablar antes, para entonces después hablar de las declinaciones en latín y de los casos en latín, y tal vez podemos llegar a leer algo de latín, entendiendo todo esto.
Igual sí se puede, yo digo que sí se puede en tercer bloque. Y sería interesante, porque tendrían base para esto. Pero en este caso el trabajo extra, ¿de qué trata? Se van a tener que aprender esto. Esta tabla de declinaciones. El trabajo extra habla de que si se la aprenden y en la última semana de febrero logran decírmela, van a estar exentas o exentos. El segundo bloque obviamente no significa que no tengan que trabajar o hacer algo, pero ya tienen su 10 asegurado. Solo con entregar pasan. Se van a tener que aprender eso de memoria y si se lo aprenden le pueden regalar 50 puntos a alguien más. Incluso del quinto C, no pasa nada. Mientras tomen etimologías. ¿Esta parte les queda clara? ¿Alguien quiere entrarle al reto o no? ¿Nadie? Muy chida su propuesta, pero yo estoy fuera. Ok, ¿quién dijo yo? Yo, Stephanie. Órale, va, era la primera que se avienta. Espero que alguien más, háganlo, no pasa nada. ¿Mande? Órale, va, ya son dos. Va a ser público, todo esto. Para que sea como público y se burle, no se crean. Bueno, si alguien más se anima, con ganas. Si no, pues tenemos que llegar a las declinaciones y no se las van a aprender de memoria cuando lleguemos a eso, pero sí las van a poder manejar y si tienen una noción antes va a ser más sencillo. Bueno, aquí las dos clases. ¿Les parece que nos veamos el jueves a las 10? Bueno, no les parece, les estoy diciendo, aunque los debería de consultar. Nos vemos el jueves a las 10 para hablar también de pedagogía y de etimologías. Yo espero ya tener arriba el texto, el video, para que sea más sencillo. Voy a empezar a hablar específicamente de objeto directo e indirecto y complemento circunstancial, y con eso ya estaríamos muy avanzados. Bueno, nos queda menos de un minuto, nos vemos, bye. Ya váyanse. Bye. Ya váyanse. Bye.